Vamos a empezar hablando del módulo post-Interact. Un segundo. Bueno, ¿qué es el módulo de POS? Es un módulo, es un complemento de Intellect, del módulo, digamos, de la base de Intellect. Brinda herramientas para prevenir fraudes, robos y otros problemas en el área de venta. Lo interesante es que, bueno, como les comentaba, integra el video con el texto de las transacciones, y esto asegura un control integral en el negocio. Está muy fuerte, está fuertemente orientado al retail, pero puede ser usado en una tienda, en cualquier otro tipo de tiendas o en un sistema que emita transacciones, como puede ser un peaje en una autopista o de repente un punto de control. Por ejemplo, un punto de control de inspección de un camión, etc. Entonces, básicamente para lo que es una tienda de retail, el sistema va a estar cada uno de los tickets que se van imprimiendo en pantalla sobre el video que está de una cámara que está enfocada sobre el punto de venta. ¿Okay? Bueno, esta información, estas transacciones que van llegando al sistema POS, se van almacenando en una base de datos, en la misma base de datos que utiliza el Intellect, y esto me va a permitir no solo sacar reportes, sino hacer búsquedas avanzadas por tipo de transacción o por textos de cada uno de los códigos. Por ejemplo, yo podría buscar en un futuro todos los productos marca X, entonces me va a mostrar todos los momentos, todos los videos en donde el producto fue vendido. O, por ejemplo, si quiero detectar todas las transacciones canceladas, todas las ventas canceladas, podría buscar todas las ventas canceladas que se producen en un periodo de tiempo particular y detectar si realmente se canceló o si el operador entregó el producto y canceló si el operador canceló la venta y entregó lo mismo el producto. Bueno, el módulo de POS se integra con un montón de cajas registradoras que hay en el mercado y aparte permite generar una integración a medida basada en XML, en donde, por ejemplo, una empresa tipo que tiene un sistema de CRM donde maneja todas las ventas, puede directamente enviar la transacción en XML con los datos que quiera mostrar en el video, y después del lado del Intellect, con el módulo de POS, uno puede formatear esa transacción y mostrarla en un formato rico sobre el video. Del lado de Intellect también tenemos los operadores que mantienen, digamos, visualización de estas operaciones, y obviamente ahí no tenemos ningún tipo de limitación de la cantidad de operadores monitoreando estas transacciones, ¿no? Sería como un cliente más de monitoreo del Internet que tiene acceso a esta información. Bueno, ahí en pantalla tienen un ejemplo de cómo sería, digamos, cómo sería una cámara enfocada a un punto de venta, en este caso es un supermercado, y se puede ver cómo se imprime el texto del ticket de la operación que se está produciendo en el momento. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos para instalar el módulo POS. Bueno, en primer lugar, tener instalado el servidor base de Intellect. Después, bueno, es importante destacar que en cuanto a requerimientos de hardware,
la memoria y el procesador van a estar acordes a la cantidad de transacciones que tenga el negocio, ¿no? Tengo muchísimas transacciones por segundo. O sea, ahí ya voy a tener solamente que me convenga poner un servidor de post separado del servidor de video y bueno, habría que estimar el espacio en disco que me van a ocupar las transacciones, dependiendo un poco de la cantidad de información que tienen esto y, y la cantidad de procesador respecto a la cantidad de transacciones por segundo. Bueno, después, dependiendo de cómo armo, cómo me llega la transacción al servidor de post, podría ser un XML por red, por LAN, o podría ser directamente por un conexionado hacia una caja registradora con un cable tipo I, en donde se me deriva cada una de las impresiones al sistema de post, ¿no? Podría ser un serial por IP o algún tipo de conectividad de ese tipo. Bueno, ahí en pantalla por ejemplo, tienen una arquitectura modelo en donde se ve, en primer lugar, el servidor de izquierda a derecha, ¿no? En primer lugar, el servidor de Intel con X cámaras. Después tenemos un servidor destinado a POS, o sea, totalmente autónomo del servidor de Intel, solo procesa las transacciones. Después tenemos los puntos de venta, que seguramente el punto de venta informa a un CRM, que es el servidor de una empresa, y aparte nos envía la transacción al servidor de POS. Y por último tenemos una estación de monitoreo de Intel, o una o muchas estaciones de monitoreo, en donde estos operadores van a estar recibiendo el video de las cámaras con los títulos y subtítulos de las transacciones impresas. Y le vamos a dar soporte a hacer búsquedas sobre esas transacciones. Bueno, algunas cuestiones técnicas a considerar. Cuando vamos a hacer un proyecto de POS, lo primero que tenemos que ver es cómo buscar la forma de que nos llegue la transacción al servidor de POS de Intel. Entonces, tenemos que ver si vamos a trabajar contra el CRM directamente, o sea, si nos va a enviar el CRM a un puerto, un archivo XML, o si vamos a integrarnos contra una caja registradora directamente, o si es tienes una tienda de retail, podría ser una transacción XML buscando por otro sistema de proceso. Después tengo que tener en cuenta, una vez que me llegue el XML, yo necesito armar un archivo que se llama XML-Python, que es un archivo que me define la transformación entre la transacción de entrada y lo que yo quiero visualizar en pantalla. O sea, me transforma un XML de entrada en cómo yo quiero formatearlo para que me muestre en el video del puesto de monitoreo. Y bueno, después hay una serie de configuraciones de búsqueda. Yo puedo armar hay un objeto que se llama Power Search, en donde yo le puedo definir, por ejemplo, búsquedas de acuerdo al negocio. Yo puedo hacer búsquedas si soy una tienda de retail, por ejemplo, puedo hacer búsquedas por producto, búsquedas por vendedor, búsquedas por tipo de operaciones. Podría ser una operación de cancelación, una operación de venta de mayor que tal un monto en particular, etc. Y obviamente necesito hacer pruebas de integración para que la solución funcione bien antes de salir en producción. Bueno, ahí fue un poco de teoría, ahora vamos a empezar un poco de práctica. Si alguno tiene duda, por favor no hable tranquilo. Estoy diciendo que se escucha medio bajo, pero a ver si puedo subir un poco el micrófono, está máximo.
Bueno, desde la página de Axon oficial, en recursos tenemos para descargar el instalador de POS. Es un instalador que pesa aproximadamente 50 megas, 50 megas, 40, 50 megas. La instalación es bastante simple. Uno, hay que apagar el Intel base. Se instala esta instalación, va a crear una base de datos titles, una base de datos POS en el SQL local. Y después, una vez que levante el Intel, van a aparecer todos los objetos que tiene este módulo. Bueno, acá hay una estructura de funcionamiento, de cómo funciona el módulo en detalle. Entonces, vamos a revisarlo. En primer lugar, tenemos un punto de venta, donde está el dibujo de la persona. Tenemos un punto de venta que envía por cada transacción que se produce. Supongamos que hay un operador que está pasando con un código de barras cada uno de los productos, y esas pasadas de esas lecturas de código de barra me espera una transacción que es ítem mayonesa, perfecto. Entonces, así también cuando empieza una nueva transacción, o sea, cuando viene un nuevo cliente a la casa, el operador pone nueva transacción o nueva venta, depende de cada una de las tiendas de recto. Ellos, entre estas transacciones, van a estar llegando al servidor de POS, a un puerto en particular, y al IP del servidor de POS, ¿no? O sea que el servidor de POS tiene que tener por cada punto de venta definido una terminal de POS en un puerto. En este caso, en el ejemplo, está escuchando en el puerto 4001. Si yo tengo 10 cajas, 10 puntos de venta, necesitaría en el servidor de POS crear 10 POS terminal, cada uno con un puerto diferente. Bueno, la transacción, aparte de llegarle al servidor de POS, también se le envía al servidor de la empresa, ¿no? Seguramente necesite también registrar las ventas. Por otro lado, al cliente de monitoreo se le va a estar enviando el texto ya formateado, pasado, o sea, se transforma con el XML type y se le envía a la estación de monitoreo. Entonces, el archivo XML que le llega a la transacción del punto de venta hacia el servidor de Internet es un archivo, bueno, que se genera de acuerdo a cada uno de los puntos, de acuerdo a las tiendas de retail. Acá yo les vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ser un archivo de transacciones, ¿no? Así que, esperen un segundo, les muestro, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería un archivo de transacciones. O sea, cómo serían las transacciones que llegan a un puerto de servidor de POS provenientes de un punto de venta. Entonces, fíjense que el XML tiene una estructura ya definida, que está definida en una guía de programación. Entonces, tenemos en primer lugar un nodo general POS, y dentro del nodo POS tenemos un nodo transaction block, que sería cada una de las transacciones, van a estar definidas dentro del nodo transaction block, y dentro de este nodo tenemos la fecha, una hora, una función. Es importante porque la función es el tipo de transacción. Entonces, yo tengo transacciones que me definen un inicio de una operación, un inicio de una operación, y transacciones que me definen el final de la operación, o parte de una función que me define el cuerpo de la transacción. Por ejemplo, si yo tengo un inicio de una venta, es una función que me define, es importante que me define cuándo yo tengo que limpiar la pantalla del operador y empezar a imprimir un nuevo ticket. Y después, si la función es de tipo de cuerpo, yo cada vez que me llega una, tengo que hacer un enter y seguir imprimiendo uno abajo del otro, sin eliminar, digamos, la información anterior. Y cuando me llega una función de fin, tengo que guardar la transacción en base de datos y limpiar la pantalla.
Después tengo, por ejemplo, acá no sé, un nombre de la función, el número del, estos son esta información que manda el punto de venta, pero bueno, podría ser cualquier tipo de información, siempre como formato XML. En este caso manda esta transacción que estamos viendo en pantalla, es el logueo en el sistema del usuario, del cajero. Entonces está mostrando la transacción, el número del cajero y el nombre completo. Después tenemos otra transacción abajo, que es el comienzo del ticket, o sea, obviamente una nueva venta se genera este tipo de transacciones. Después tenemos otra transacción, acá tenemos otra transacción de ejemplo, en donde me está llegando una lectura de un ticket, una lectura de un producto en la caja registradora. Entonces me aparece, por ejemplo, que el artículo número el artículo número 100.224, acá está la descripción del artículo, la cantidad que está comprando esta persona y el precio de venta. Después tengo otras transacciones, como puede ser la transacción de pago, la impresión del ticket, etc. Después este archivo tiene varias transacciones. Después empiezo a manual transacción. Comienza otro ticket nuevo. Bueno, digamos entonces, digamos, eso sería el archivo que se genera de una caja registradora. Como les comenté, este archivo XML se transforma, digamos, por medio de un archivo XML title, se llama, y esa transformación me va a permitir mostrar en pantalla algo formateado, o sea, que no sea un XML, sino que sea un formato a medida del cliente. Este XML titles se guarda dentro de la carpeta de Interact, dentro de Modules, hay que colocarlo ahí adentro, y hay que tener cuidado porque cada vez que nosotros le instalemos el software, se pisa este archivo, bueno, una vez que se arma, hay que guardarlo con un backup. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de XML titles. Entonces, vamos a abrirlo desde acá, para que vean dónde está guardado. Este archivo XML titles, como les comenté, está dentro de la carpeta de Interact, Modules, Post. Cada modificación que hagamos en este archivo va a referenciar el servicio de Interact para que tome los cambios. Entonces, editamos este archivo XML titles, que por defecto ya viene armado para una tienda de retail estándar. Entonces, vamos a ver el contenido. Voy a poner una estructura que se me así que puedo utilizar con colores. Eso, bueno. ¿Cómo se lee este archivo? Este archivo se lee, bueno, cada uno de estos números entre corchetes son las funciones que comenté, o sea, el tipo de transacción. Entonces tenemos definidas diferentes transacciones, una debajo de la otra, las voy enumerando. Tenemos una transacción número 2, que cuando me llegue esa transacción, el sistema va a imprimir en la pantalla sobre el monitor, va a imprimir el contenido del nodo checkNumber del XML, contenido del nodo transaction date del XML, el contenido del nodo transaction time, y así con el nombre del cajero, el número de usuario y el número de cambio. Estos son nodos XML que me van llegando de la transacción, acá yo estoy diciendo cómo quiero que nos muestren en el monitor. ¿Okay? Tenemos otro tipo de transacción donde muestro el nombre del ítem, el número, la cantidad que compró y el precio. Fíjense que aquí estoy poniendo el nodo del XML que me está llegando a un tramo. O sea,
voy a mostrar, vamos a compararlo contra el ejemplo. Pongamos. Dijimos que el primer actor está definido como una operación, por ejemplo, vamos a ver la función número 3. Tenemos una función número 3, una transacción tipo 3, 2, transacción tipo 3. Bueno, acá tenemos una transacción tipo 3. Entonces, veamos lo que hace esto. No sé qué dice, listo. Esta función, entonces, lo que está haciendo es, bueno, en el archivo titles, le voy a decir, primero que me imprima el item name. Entonces, en el XML, fíjense que hay un nodo que se llama item name. ¿Ven? Bueno, donde yo le ponga el nodo item name, me va a poner el texto que viene de la transacción. O sea, cerveza Quilmes 1.1. Y así con todos los nombres, todos los nodos del XML que me van a llegar de la transacción. Fíjense que tengo un montón de funciones diferentes. Obviamente esto se arma de acuerdo a cada una de las tiendas RT, ¿no? Depende de cómo sea el flujo de negocio de cada una de las tiendas. Pero bueno, lo importante es que el concepto es que llegue un XML y que en este archivo le defino cómo quiero mostrar y dónde quiero mostrar esa información que me llega en un formato no tan amigable para nosotros. Después, por último, una vez que yo defino todas las funciones, tengo varios seteos interesantes. En primer lugar, en este sector, yo le pongo qué funciones me definen un inicio de una transacción, qué funciones me definen el fin de la transacción y qué funciones me definen cuerpos de la transacción. Esto es lo que yo les comentaba. Si es una lectura de un ítem, de un producto, sé que es un tipo cuerpo. Entonces, yo marco una cerveza, estoy en la misma transacción, es parte del body, entonces no me va a limpiar la pantalla. Si es una transacción de inicio, de fin, yo sé que si es de inicio, tengo que limpiar la pantalla anterior si tengo algo, y tengo que iniciar una nueva transacción, y bueno, y esto me marca el fin. Seguramente la transacción 1.9 es una transacción de pago y la 10 es una cancelación de la compra. Bueno, todo esto, supongamos que yo armo a medida del cliente todo este archivo XML titles, y a su vez el cliente me va a enviar un archivo parecido a estos, ahí está también en pantalla, en donde me va a enviar un ejemplo de XML que genera sus cajas, sus puntos de venta. Una vez que yo tengo estos dos archivos, tengo una forma de simularlo, digamos, tengo una herramienta que me simula esa transformación y me muestra cómo se vería, digamos, en el monitor. Y por otro lado tengo un generador, o sea, un generador, es como un simulador de una caja registradora que se alimenta de este archivo .log y me lo envía al puerto del post y puedo ver cómo se estaría sucediendo en la realidad en tiempo real, ¿no? Digamos el PowerPoint. Entonces, bueno, vamos a ver cómo configurar en primer lugar una terminal de POS en el Intellect que esté escuchando en un puerto, por ejemplo, en este caso 2555. Fíjense que el objeto del Intellect se llama POS Terminal. Este POS Terminal, recuerden que es uno por cada punto de venta. Yo tengo un supermercado con 10 cajas registradoras, o sea, 10 puntos de venta. Lo normal sería poner 10 cámaras, una cámara enfocada a cada uno de los puntos de venta, y del lado de Intel voy a crear 10 post terminal, o sea, uno por cada puerto TCP que quiera estar escuchando. En este caso, vamos a ver un ejemplo con un solo punto de venta. Entonces, le ponemos 2555 por puerto, por ejemplo, cualquier puerto que esté en el servidor. Después, por otro lado, es importante, fíjense que tengo acá en el ejemplo de definir una cámara con una base de subtítulos. Esa base de subtítulos me va a permitir almacenar
todos estos textos que yo voy enviando voy, digamos, enviando al monitor, se van a ir almacenando y eso me va a permitir hacer búsquedas en el futuro. Entonces defino la cámara, una base de subtítulos y un post-terminal. El post-terminal tiene una opción de advance, en donde uno le puede decir qué tipo de protocolo estamos usando. En este caso es XML, pero también directamente podría usar un protocolo de caja registradora en particular. Después, una vez que tengo los post-terminals, que puede ser 1 o n, depende de la cantidad de cajas, genero un post-process, en donde este objeto post-process me va a procesar la información que va llegando de las terminales. O sea, es el proceso que hace la transformación utilizando el XML titles que vimos en el apartado anterior. Bueno, el title database, esta base de datos que depende de cada una de las cámaras, como les comentaba, es el objeto que me permite almacenar en una base que se llama titles, que es en el SQL, todo este texto que me va llegando durante la ocurrencia de la transacción. Por defecto, esta base de datos dura 30 días, pero yo lo podría extender y poner acorde al tiempo que tengo grabaciones en el sistema, de los videos, para que tenga sentido. Fíjense que la configuración del title database, o captioner, se llama en la versión 4.9 del Internet, que cambió el nombre, le pusieron captioner en vez de title, es lo mismo. Fíjense que tenemos una configuración de tipo de letra y tamaño, o sea, el puente, y tenemos una posición, XY, y ancho y alto. Esta posición es en qué lugar del monitor de la cámara quiero imprimir el texto que te va a enviar. Yo podría imprimirlo sobre una zona en particular y podría cambiarle el tipo de puente y color que yo quiera. Y por otro lado, podría, por ejemplo, poner por palabra, podría poner una palabra en particular, no sé, si yo quiero resaltar cada vez que me llega un texto tipo cancelación o pago o lo que sea, lo puedo poner acá en esta grilla que tengo acá abajo, puedo poner la palabra que quiera resaltar con el color que quiera. Bueno, tengo también un simulador, aparte de la herramienta que me sirve para armar el XML title, tengo un simulador, como les comenté, de post, que se está viendo en pantalla, que es el que me envía las transacciones me simula un generador, o sea, me genera transacciones a partir de un archivo de log que me pasó la empresa. Esta es la herramienta XML Test, se llama, que es la que me permite. Fíjense que hay tres cuadros de texto, y tengo en el primero le cargo el archivo de transacciones, en el del medio le cargo el archivo XML Titles, y al ejecutarlo me muestra, en el tercer cuadro me muestra cómo saldría, o sea, cómo sale formateado el archivo XML. Esto me sirve para dejar bien armado el XML Titles y después ir a producción. Bueno, si quieren, vamos a ver esto funcionando hasta acá. Entonces, voy a mostrar primero. Vamos a ver primero la herramienta XML Test, cómo se usa. Entonces, fíjense que tenemos tres recuadros, como comenté. Lo que vamos a hacer primero es, acá tengo en una carpeta, en esta carpeta tengo por un lado las secciones como les mostré y el XML Titles. Entonces, vamos a hacer unos cambios en el XML Titles y vamos a ver cómo funciona también el formato. Entonces, en primer lugar, abrimos el archivo XML que me envía el cliente. En segundo lugar, abrimos el archivo XML Titles, que formatea ese archivo XML.
Y en tercer lugar, vamos a build, ponemos parse, y esto nos va a mostrar cómo sería la salida de este archivo. ¿Okay? Justo este ejemplo de construcciones son todas construcciones de tipo body, que son bases de artículos, no tienen mucho formateo, pero bueno, fíjense que veamos qué tipo de funciones es una función de alto, es el número de función 2, porque son todas funciones 2. Entonces son transacciones tipo 2, o sea, está formateando con esto, con esta función de la XML titles. Fíjense que primero muestra el contenido del nuevo artículo del XML, después la descripción, después el texto de X, la cantidad de bultos. Supongamos que quiera que me imprime alta adelante de todo, entonces yo le pongo alta, por ejemplo. Entonces me va a agregar alta. Esto es lo que se va a imprimir en el monitor. Fíjense que yo modifico y vuelvo a hacer el parse y me va mostrando los cambios que voy haciendo. Una vez que termino de armar el XML titles, de copiarlo en el directorio post de Intel y reiniciar el servicio. Bueno, esta es la herramienta para generar el XML titles. Después tenemos un simulador. Vamos a abrir el simulador de transacciones. Yo ya tengo configurado. Fíjense que tengo un servidor con una cámara virtual. Está simulando una cámara virtual de una caja de un supermercado. Esa cámara tiene una base de datos de titles. Tiene una base de datos de titles. Por otro lado tengo una terminal de POS que es de tipo TCP. Estoy escuchando en el puerto 2555. Esa terminal de POS escribe sobre la base de type capsule 1, que es la cámara 1. Después, en avanzado, yo defino qué tipo de protocolo estoy usando. En este caso, XML, pero podría ser cualquiera de las cajas. Muchas de las cajas registradas que están integradas. Vamos a dejar XML. Y quiero que la conexión TCP se mantenga activa, habilito Keep Connection. Después aquí les puedo habilitar si quiero, supongamos que me llega una transacción y después no llegan más transacciones por 4 horas. Si quiero que no quede la última transacción en el monitor por 4 horas, me puedo poner acá, por ejemplo, que a los 5 segundos de que ocurra una transacción se elimine la pantalla, sin importar si viene o no viene algo nuevo. Después estas son palabras que me definen comienzo y fin de la transacción, que en realidad no haría falta si yo lo defino en el XML types. Eso más que nada está pensado para poder grabar, inicializar y finalizar la grabación de la cámara cuando se produce estos eventos. Después, aparte del post-terminal, tengo el post-process, que es el que procesa este post-process, procesa todos los post-terminal que tenga en el sistema. En este caso tengo un solo post-terminal. Bueno, eso del lado de hardware. Después del lado de interfaces, por un lado preparé 3 interfaces. Por un lado, tengo una interfaz con un monitor, con la cámara, no tengo otra cosa. Por otro lado, tengo 2 interfaces más con los buscadores, que ahora después vamos a ver. Ahora solo les voy a mostrar cómo se ve en el monitor la simulación de la transacción. Tenemos
tenemos el monitor en la cámara, y por otro lado recuerden que el post terminal está escuchando en el puerto 2555, entonces el simulador primero voy a hacer que se conecte a este puerto 2555, y después presionando Run me va a pedir que seleccione un archivo de transacciones. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, tengo mi disco, y una vez que yo lo seleccione voy a empezar a mandar línea por línea del archivo XML hacia el post terminal. Ahí pueden ver cómo se va mostrando el texto sobre el video, a medida que el simulador le va enviando las transacciones. Y se ve termina la transacción, comienza de nuevo. Y así, cuando termine de leer el archivo XML va a comenzar desde el principio. O sea, no para nunca hasta que yo le diga conectar. Vamos a desconectar. Y vamos a seguir con el curso. Vamos a la parte de búsqueda. La parte de búsquedas de POS, tengo dos tipos de búsqueda. Recuerden que a nivel de base de datos, vamos a verlo desde acá. A nivel de base de datos, el módulo de POS me va a generar una base de datos que se llama POS, que tiene una serie de tablas y me va una serie de tablas con campos, y cada uno de los campos me viene definido, por ejemplo, el nombre del cajero, el número del cajero, la fecha de la transacción, el tipo de función que estoy ejecutando, etc. Pero por otro lado tengo la base de datos type, que es una base de datos estándar que viene con el inter, con el base. Y es una base de datos que tiene formato cabecera de detalle. Bueno, entonces van a imprimir todos los títulos que vamos creando. Fíjense que tengo una tabla, una base titles con una tabla de transacciones y títulos. Entonces la tabla de transacciones me va a mostrar cada una de las nuevas ventas que se hicieron. Esto es el encabezado. Después cada uno de estos registros va a tener asociado una serie de subtítulos, digamos, todas estas ventas que se van haciendo. Acá pueden ver el texto tal cual como va llegando, como se va mostrando en el monitor. No es el XML, sino es el texto como ya formateado en el monitor. Entonces, ya Interact viene con un objeto que se llama Title Search o búsqueda por título, en donde me permite hacer búsquedas por una palabra clave dentro de todos estos tipos de texto que tengo en esta base de datos. Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a poner acá, les muestro cómo se configura. Entonces, en interfaces, creamos un objeto que se llama Search by Captions, en la versión nueva del Interact, y le asociamos las bases de datos de títulos que quiero que el buscador trabaje. En este caso tengo una sola base de datos que es la Caption 1. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Entonces, bueno, yo acá ya hice una búsqueda. Fíjense, por ejemplo, acá yo puedo poner cualquier texto que ponga, me lo va a buscar en la tabla, en la base de datos de titles. Entonces, acá primero me va a mostrar. Fíjense que acá abajo me aparecen todos. Yo podría tener más que una base de datos de títulos, porque acá se registra ahora, yo acá selecciono cómo quiero buscar, qué base de datos de titles. Cuando pongo buscar, me aparecen las transacciones en donde aparece la palabra que estoy buscando, que en este caso japonesa, en este rango de tiempo. Si le doy doble clic, me muestra toda la transacción que tiene toda esta transacción 5, todo el título que tiene. Me aparece resaltado la línea, me aparece la palabra de búsqueda. Y si yo le doy doble clic, me va a posicionar el video en donde en el momento que apareció la transacción la palabra japonesa.
mayonesa y demás. ¿Ven? Entonces me posiciona ya en el video de la cámara en el momento que ocurrió esta operación. Yo podría revisar qué pasó cuando se vendió cuando se vendió la mayonesa. Este efecto es fácil de implementar y es bastante útil, pero lo que ocurre es que son búsquedas, es un campo texto y buscar sobre un campo texto de base de datos kilométricas puede ser poco performante. Entonces, para implementaciones de muchos puntos de venta, donde tengo bases muy grandes, es mejor utilizar otro módulo que se llama búsquedas avanzadas o Power Search, en donde yo no busco por texto, sino busco por función y por columna, digamos, específica. Por ejemplo, busco directamente en una tabla que tengo ya tengo el producto, el ID del producto como médico, por ejemplo, o el nombre de la persona en sí. Entonces ya puedo indexar la base de datos y hacer búsquedas más rápidas. Este otro módulo se llama Power Search, como les comenté. Entonces tenemos por un lado, tenemos dos tipos de búsquedas por título o el Power Search, que es el modo avanzado. Las interfaces son diferentes, son parecidas pero son diferentes. La búsqueda por título tiene más acotado y es un poquito más lento. Acá podemos ver la búsqueda por títulos que vamos a hacer recién. Y la búsqueda avanzada. La gran diferencia es que uno tiene, aparte de la base de titles, uno tiene una base post donde tiene la información de las transacciones de forma parametrizada. Entonces uno puede definir este Power Search consultas a medida, o llamarse todo procedures, o lo que sea, donde uno puede definir de forma más óptima las búsquedas. Ahora le vamos a hacer un ejemplo. Pero fíjense que la interfaz es muy parecida, lo único que cambia es que yo tengo una lista de reportes que puedo llamar o consultas, donde, bueno, de las que las voy a definir yo a medida, me van a permitir hacer búsquedas ya definidas por el usuario. Entonces, antes que nada les voy a mostrar, aparte de la base de type, tenemos una base de datos que se llama POST, que es una base de datos propia de nuevo POST, en donde acá tenemos todo el detalle de cada una de las transacciones que estamos creando, pero en forma normalizada. O sea, tenemos, así como tenemos en titles una cabecera, una transacción con sus líneas, acá en post también tenemos un master, que sería la cabecera con las líneas de la transacción. Pero fíjense que en cada columna tenemos cada uno de los nodos del XML. Entonces vamos a hacer búsquedas mucho más rápidas. Fíjense, tenemos tipo de función, check number, bueno, un montón de columnas, depende para cada tipo de funciones se van a usar o no se van a usar. Bueno, entonces, por ejemplo, les muestro un ejemplo de configuración del Power Search. El nombre que le pusieron en nuevo ahora es el nombre nuevo, no se llama más Power Search. Fíjense que tenemos, igual que la búsqueda por títulos, le asociamos una por uno, y tenemos acá una opción extra que es configurar las consultas, digamos. Estas consultas, yo tengo varias creadas, pero fíjense que tengo en primer lugar una consulta que sería lista de ventas, por decirlo de alguna forma. Y en este caso me va a listar todos los registros que tengo en esta tabla, que es la tabla maestra donde están los encabezados de las transacciones. Fíjense que yo le puedo poner la consulta que quiero. Después tengo, por ejemplo, otra consulta que me lista todas las transacciones
que realiza un cajero en particular. Entonces me permite esta consulta buscar también en el máster, pero las personas que que estén relacionadas. Después hay un montón de ejemplos más. Fíjense que cuando las consultas tienen parámetros, yo quiero, por ejemplo, una búsqueda por cajero, por nombre de cajero, yo necesito poner acá abajo en parámetros, separar por comas todos los nombres de los parámetros. Y después, estos nombres que yo le defino acá abajo, acá defino el nombre en el XML, o mejor dicho, en la columna de la tabla post, y este nombre de acá, para zero title, lo voy a definir después en la búsqueda en el SQL, para filtrarlo. Acá mostramos cómo funciona el módulo. Fíjense, listado de transacciones, por un lado. Acá dice el nombre del cajero. Estoy cambiando uno por otro. Fíjense, acá tengo la transacción, ravioles de centenia, por acá en el momento que pasamos los ravioles. Fíjense que a diferencia del title search, o sea, en esta búsqueda, yo tengo la posibilidad de mostrar las columnas detalladas de cada uno de los datos de la transacción. Por ejemplo, el tipo de ítem, la cantidad total, o sea, es bastante más amigable y potente que la otra búsqueda, ¿no? Bueno. Entonces, resumiendo el concepto de POS, entonces es una herramienta que se integra con cualquier sistema dentro de la organización, requiere una planificación previa para iniciar las transacciones y mejorar la forma de buscar. Obviamente entender bien el negocio y el concepto al que queremos llegar para obtener buenos resultados. Después es un trabajo de implementación, es un trabajo en conjunto con el área de desarrollo de la organización, seguramente, porque vamos a tener que interactuar para hacer este archivo XML title y coordinar el tema del envío del XML hacia el sistema de POS. Luego las búsquedas de POS se van a poder hacer sobre información que está almacenada sobre la base de datos. Si nosotros no armamos bien el XML title y dejamos pasar información que nos viene de la transcripción, o sea, no la almacenamos en la base de datos, esa información no va a estar disponible para un futuro hacer una búsqueda. Antes de terminar, les quiero repasar unos temas del XML titles, porque quedan un poco inconclusos. Fíjense que, esto no se los comenté, fíjense que en el XML title tenemos dos áreas que no los comenté. Una que es formateo de campos. Entonces, supongamos que me llega el nombre del producto no sé, con una longitud de 100 caracteres y yo lo quiero mostrar en forma resumida con 50. Entonces, y aparte, en vez de ponerlo identado o centrado en la pantalla, lo podría poner pero de la derecha. Eso lo puedo hacer de acá. Acá yo pongo el nombre del nodo XML que quiero formatear. Y acá digo, quiero que lo formatee a 17 caracteres, por ejemplo, y que lo identes hacia la izquierda. Esto me permite formatear campos que a veces me pueden venir más grandes del tamaño que tengo para mostrar en la pantalla.
Y después otro campo muy importante es este acá. Esta transformación, yo ya, yo ya en la base de datos de POST tengo definido una serie de campos estándar de una casa de retail, pero en el caso que el XML que me envía que la empresa no corresponde, no se corresponde uno a uno con los nombres, entonces tengo que hacer una transformación. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, la transacción de la empresa me manda un nuevo username, pero en realidad en la base de datos lo tiene que guardar en la columna calle. Entonces, en este lugar es donde yo le indico las transformaciones en donde quiero, de cada una de las columnas, en donde quiero guardar. Si yo no, si yo no hago esta transformación, puedo formatearlo, lo puedo mostrar en pantalla, pero no se me va a guardar en la base de post, porque no vas a saber en qué lugar en mi columna guardarlo. Bueno, antes de terminar, otra cosa que les quería mostrar es, es comentar un poco el tema de los subtítulos, de esta base de datos de subtítulos. Esta base de datos de subtítulos es una base de datos que es un objeto que da soporte a POST, pero no es un módulo de POST en sí. No necesito POST para poder usar una base de datos de subtítulos. Les voy a mostrar un ejemplo. Supongamos que una cámara nueva, una cámara de tipo virtual nueva. Cámara, vamos a poner 2 también. Vamos a apuntar a un video virtual en el disco. Esta carpeta. Listo. Vamos a crear dentro de esta cámara una base de datos de subtítulos con capciones. Listo. Perfecto, vamos a dejar todo perfecto. Entonces tenemos una cámara con una base de subtítulos y después vamos a generar una interfase nueva que diga display subtítulos. Y esta interfaz le vamos a crear un monitor con la cámara 2 que acabamos de crear. Y vamos a decirle que ocupe casi toda la pantalla. De 0,0, 90 de ancho, 90 de alto. Aplicamos, ya tenemos entonces una interfaz para mostrar los subtítulos de la cámara 2. Y ahora, por último, les quiero mostrar cómo hacer por medio de un script o cómo hacer para enviar un subtítulo a esa base de subtítulos. Entonces, en primer lugar, vamos a crear una macro 1 que la vamos a utilizar para disparar la escritura de un subtítulo. Y por otro lado tenemos una macro 2 que la vamos a usar para disparar la limpieza de subtítulos. Esto sería útil, por ejemplo, si tuviera que hacer algo muy a medida, no sé, de repente quiero que cuando una persona pasa una tarjeta por un sistema de control de acceso, un HID, por ejemplo, que puede hacer que me muestre el nombre de la persona en forma de subtítulos sobre el monitor de Internet. Bueno, una vez que tengo estos macros, voy a generar un script que se ejecute siempre. Y este script le vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer un script. Por ejemplo, voy a decir que en la cámara 2, la base de datos ID2 de subtítulos, ¿no? La que acabo de crear. Y fíjense que acá le digo que cuando se ejecuta un número 1, muestra en subtítulo este texto. O sea, ejemplo de texto. Le digo que cuando se ejecute el número 1, me muestra el texto, y cuando se ejecute el número 2, me muestra. Es un ejemplo simple de cómo hacer para desde un script
escribir o limpiar en subtítulos. Entonces, les muestro cómo funcionaría esto. Entonces, vamos a abrir la interfaz que acabamos de crear. Esta de acá. Vamos a ejecutar una macro en escribir subtítulos. Entonces, vemos que se muestra ejemplo texto. Y ejecutamos después limpiar subtítulos y vemos que se limpian los subtítulos. Fíjense que esto para hacer este tipo de operaciones, que no requiero el Power Search y tampoco requiero integrarme con un sistema transaccional, no necesitaría el módulo de POS, lo puedo hacer directamente con subtítulos. Obviamente, estos subtítulos que yo estoy escribiendo, dice por ejemplo texto, me queda almacenado en la base de titles 2, ¿no? Yo podría hacer un buscador de títulos. Vamos a hacer un buscador de títulos. Y el buscador de títulos le voy a decir que busque sobre la base que acabamos de usar en el ejemplo. Aplicamos. Vamos a deshabilitar el monitor temporalmente para que no se me superponga. Y vamos a mostrar la prueba. Fíjense que me aparece la base de subtítulos 2. Pongo a buscar. Voy a ver que tengo tres subtítulos. Acá como no tengo grabación, me estoy echando otras grabaciones, pero lo importante es que acá vean que se puede hacer búsquedas de títulos. Como texto, por ejemplo, busco, las tres transacciones en el texto. Bueno, eso es todo por hoy.